hay personas que tienen ahorros, que están pensando en una inversión y dicen, ¿compro o no compro un departamento? Como inversión, ojo. Claro. Pero hay quienes también ya tienen la plata para mudarse, comprarse su primer departamento de su vida. Pues vamos a hablar ahora con Melvin para que nos aclare todo esto de si es inversión buena o no, si es el momento de invertir en un departamento nuevo. El consejo de Melvin Escudero. A ver, buenos días, Melvin. Buenos días. Muy buenos días, estimadas amigas y amigos del Perú. Efectivamente, el sueño de la casa propia es legítimo y millones de peruanos aún están en el proceso de conseguir ese ansiado anhelo de tener su hogar, su ladrillo, ¿no? su propio departamento, su propia casa. En los últimos años hemos visto cómo el sector inmobiliario, que había crecido muchísimo desde el año 2000 hasta el año 2014, 2015, ha empezado a pasar una época de vacas flacas. Esto se ha agravado en los últimos 24 meses por la crisis política. Y de hecho estamos en un contexto en el cual hemos tenido desbalances entre la oferta y demanda dependiendo del sector inmobiliario al cual nos referimos. Acá estamos hablando del sector comercial, todo lo que tenga que ver con centros comerciales, mercados, tiendas, comercio. También estamos hablando del sector de oficinas, todo lo que se ha construido en términos de lo que era el crecimiento para alquilarle a empresas o para vender a empresas. Y estamos hablando también del sector de viviendas, ¿no? Y en el sector de viviendas en particular, cuando uno ve el comportamiento en los últimos 4 o 5 años, observa no solamente un estancamiento en los niveles A y B, que son los niveles, digamos, para las personas más pudientes, sino que incluso ha habido una corrección importante en precios de entre un 20 y 40% dependiendo de la zona en la ciudad de Lima. Sin embargo, en los segmentos orientados a vivienda social, que van al segmento E, D y C, prácticamente no ha habido variación en el cambio y ha habido una movilidad importante en términos de venta y de actividad, ¿no? De hecho, el sector dedicado a lo que es vivienda, construcción, empresas constructoras, han visto un movimiento ahí. En lo que es más bien el área comercial y el área de oficinas, sí se ha visto también una paralización o una reducción en el crecimiento de manera significativa. Incluso se pensaba que luego del cambio de presidente las cosas iban a mejorar, pero el cierre del Congreso y las elecciones que vienen en el próximo año, 2020, y luego las elecciones presidenciales para el 2021, han agregado pues un factor adicional de incertidumbre. Y acá es donde la gente ha empezado a parar la decisión de compra porque es un activo de largo plazo y esto sí puede afectar este descalce entre oferta y demanda en los 3 sectores, ¿no? Melvin, perdóname, ahí va la pregunta. Tengo un capital, ¿busco en este momento una opción de compra o espero un poco? ¿Cuánto debería esperar? Como inversionista hay que ser bastante inteligentes, especialmente porque si uno ve la tasa de interés del crédito hipotecario, existen todas las señales, no solo en Perú, a nivel mundial, que hay un exceso de liquidez en el sector financiero. Esto va a hacer que las tasas de interés estén relativamente bajas, no solo en soles, sino también en dólares, no solo en Perú, en toda América Latina y en el planeta entero. Entonces ya no se trata de arbitrar tasa de interés, lo que hay que buscar como inversionista inteligente es el momento adecuado de comprar. Y cuando hay exceso de oferta y demanda, ese momento normalmente se exacerba meses antes de los procesos electorales, especialmente presidenciales. Entonces, si usted no tiene la necesidad inmediata de comprar, quizás resulte recomendable esperar un poco y ver qué es lo que sucede en el mercado entre el 2020 y 2021, que puede ser una interesante oportunidad de compra en inversiones a mediano y largo plazo, ¿no? Muy bien, bueno, finalmente, a ver, hay gente, como dijimos en los programas estos, techo propio, mi vivienda, ahí sí, si alguien quiere en ese momento, de hecho, ahí sí. esas viviendas sociales en realidad tienen un precio relativamente estable en el tiempo. Hay mucha demanda en ese sector, pero no tiene la misma dinámica que el sector comercio, el sector de oficinas o el sector de viviendas para la clase A, clase B. Desde esa perspectiva, digamos, si hay la posibilidad de pedir un crédito para edificar tu propia vivienda o para comprar vivienda social, hace mucho más sentido. Ahora, desde la perspectiva del patrimonio personal, conviene siempre construir la propia vivienda, pero esto no es para todos, obviamente. A nivel internacional, en los países desarrollados, quienes construyen su propia vivienda son los más ricos.
a nivel de países en desarrollo, como es el caso de nuestro país en el Perú, la gente por necesidad construye su vivienda y no necesariamente lo hace con los parámetros, la calidad necesaria para, por ejemplo, soportar en una zona como Lima terremotos. Entonces es bien importante también recurrir a la ingeniería y a la arquitectura adecuada si uno va a hacer autoconstrucción. Caso contrario, conviene comprar vivienda social que sí está regulada, sí está supervisada para evitar cualquier contratiempo respecto a los riesgos de construcción que se puedan presentar. Esto es solo el comienzo, Melvin, muchas gracias, porque es un tema que sin duda va a generar también muchas preguntas de los televidentes y tendremos oportunidad de tratarlo contigo. Gracias. Muchísimas gracias. Encantado.